Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio de la astronomía. Hoy vamos a estudiar desde la página 26 del Tratado de Baba Batra. Comenzamos en la Mishnah. En esta página nos dice la Mishnah: Lo yita adam ilan samuch lesadeja vero. Una persona no debe plantar su árbol junto al campo de su compañero, el emken menu arba amot, a no ser que lo aleje el árbol del campo del compañero 4 amot, es decir, 2 metros. Had gefanim vehad kol ilan. Es decir, esa separación tiene que ser ya sea que son vides o que es cualquier tipo de árbol. Vamos a ver después a qué se refiere. Allá del Benatayim, si había una valla, un cercado entre los dos, entre un campo y el otro, ya no hay sospecha de que vaya a entrar eh, el de un campo a arar desde el campo del vecino. Entonces, de esa mugre caer mican, ves esa mugre caer mican. Entonces, cada uno planta pegado a la valla por su lado. Ahora, ayush orashim yotzim letoch shel javero. Ahora, si las raíces del árbol pasan al campo del compañero, ma'amik shalosh tefachim, kede shelo ya'akev eta eta machresha, es decir, dice Ma'amik, es decir, profundiza, el dueño del campo, corta las raíces que entraron dentro del campo de su propio campo a una profundidad de 3 tefajim. ¿Para qué? Para que esas 3 tefajim, cuando vaya a pasar por ahí el arado, no le moleste a la hoja del arado cuando esté entrando en la tierra. Entonces, 3 tefajim de profundidad. Continúa la Mishnah y dice, Hayajofer, Bor, Siach, Umeara. En cambio, si lo que va a hacer en su campo es cavar un pozo, un canal o una meara, un depósito subterráneo de agua, y de repente se encuentra con las raíces del árbol, Kotzetz, corta las raíces del árbol, Veyored, y continúa cavando, Beetzimshelo, y la madera que cortó de esas raíces son de él. Ahora no sabemos si es del dueño del campo o del dueño del árbol. Lo veremos Besrat Hashem más adelante en la Gemara. Nos dice la Gemara, Tana, así se enseña en una veraita. Arba amot shamru de abodat hakeren. Estas 4 amot que dijeron que hay que alejar al árbol del campo del compañero es para poder hacer el trabajo del viñedo, es decir, que podamos rodear el viñedo por los extremos y no tengamos que entrar en el campo del vecino para poder rodear el viñedo. Muy bien. Amar Shmuel, dijo Shmuel, lo Shanu, esto fue enseñado en la Beres Israel, solamente en la tierra de Israel. A Babel, pero en Babel, que la Maharesha es más estrecha, el arado es más estrecho. Es suficiente Shete Amot, es suficiente 2 amot. Tanya Namiaji, así también se enseñó en una veraita. Lo yitak Adam Ilan Samuch Lesa de Javeró, que no plante una persona su árbol junto al campo de su compañero, el en que menos Shete Amot, a no ser que se haya alejado 2 amot. Ahora hay que preguntar, vea Anatnan Arbamot, pero nosotros aquí en la misión enseñamos 4. El alaba, ¿acaso no es que estamos diciendo que Shmuel, como lo dijo Shmuel, que hay diferencia entre la tierra de Israel y Babel? Shumamina, efectivamente, a eso se está refiriendo. Muy bien, continúa la Gemara. Dice, Ika de Ramele Merema. Hay quien trajeron una pregunta contradictoria y de ella llega Shmuel a su Hidush. Dice, Tnan, está enseñado en nuestra Mishnah. Lo ita adam ilan samur lesadeja veró, ela im ken irhik mimenu arbamot. Lo que hemos dicho hasta ahora, la persona no planta su árbol junto al campo de su compañero, a no ser que lo haya dejado 4 amot. Hay que preguntar, Nataña, ¿acaso no está enseñado en una veraita 7 amot, 2 amot? Amar Shmuel, dijo Shmuel, lo ocasionó dificultad. Cambe Babel, Cambe Israel. Es decir, lo mismo que hemos visto ahora lo explican de otra manera como si fuese que es Kushia y respuesta. Muy bien. Raba bar Rav Hanan. Raba el hijo de Rav Hanan. Habule Anhu Dikle Ametzra de Pardesa, de Rav Yosef. Entonces, ¿qué pasó? Raba, el hijo de Rav Hanan, tenía plantados unas palmeras junto al campo de Rav Yosef, al Kerem, al viñedo de Rav Yosef.
Abuatu Tzipore, Yad Bedikle, Benachte, Bepardesa, Moscedele. Entonces, ¿qué pasaba? En las palmeras, que son altas, se posaban los pájaros. Los pájaros estaban ahí, de repente, ¡puf!, caían sobre el viñedo y comían las uvas o los granos o lo que fuese. Y entonces le hacían perder a Rabbi Yosef, salía perdiendo. Amarle le dijo Rabbi Yosef a Rabba bar Rab Hanan, Zil Kotz, es decir, corta tus palmeras, aléjalas de mi viñedo, me están perjudicando. Amarle que le dijo Rabba, perdón, dijo, Veja, Arsikeli, es decir, pero he aquí que yo ya me alejé 4 amot de tu viñedo, como dice la halajá. Amarle le dijo Rabbi Yosef a Rabba bar Rab Hanan, Anemile, esto que hemos dicho 4 amot, Leilanot, se refiere a los árboles. A Valegefanim, Bainanfe, pero para las vides hace falta más. Dice nuevamente Rabba, dice, vea Anantnan, nosotros hemos visto en la Mishnah, Ejad Gefanim, Bejad Kolilan, ya sean vides o ya sea cualquier tipo de árbol, 4 amot. Amarle le dijo Rabbi Yosef, Hanemile, esto que estás diciendo es Ilan le Ilan, Gefanim le Gefanim. Es decir, si son árboles con árboles, vides con vides. Ahí hay 4 amot. Aval Ilan le Gefanim, pero si es árboles frente a vides, Bainanfe es necesario más. ¿Por qué? Porque el árbol es más alto y entonces el pájaro tiene mejor visión y mejor caída para coger lo que está del otro lado. Amarle le dijo Rabba Barrab Hanan a Rabbi Yosef, Ana lo callaz. Yo no voy a cortar las palmeras. Llamar Rafo, dijo Rab, hay dikla de Tain Kaba Azur le mixaye. Esa palmera que crece y dentro y ya tiene un cab, una cantidad de un cab de dátiles, está prohibido cortarla. Dice Mishum Baltashit, porque los vas a cortar, no van a acabar de crecer totalmente y se van a echar a perder. Estás desperdiciando algo. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, los shahib, shihad beri, Ela de Katz Teena Velo Zimne. Dice, no murió mi hijo, cuyo nombre fue olvidado, más que por el hecho de que cortó una higuera antes de su tiempo. Mar'i Nija Lelikotz. Entonces, ¿qué le dijo Rabbi Yosef a Rabba? Dijo, mira, si quieres cortar, corta. Adelante, es tu elección. Bueno, nos cuenta la cámara. Rapapa, Habale, Anhu, Dikle, Ametzra, de Rav Huna, Bere de Rav Yoshua. Rav Papa tenía también unas palmeras, ¿sí?, junto al campo de Rav Huna, el hijo de Rav Yoshua. Y los alejó 4 amot, como dice la ley. Azal, Ashkeje, de Haba, Jafar, Bekakaitz, Sherashab. Rav Papa vio que Rav Huna, el hijo de Rav Yoshua, estaba cavando en el campo, en su propio campo, estaba cortando las raíces de las palmeras de Raspapa que se habían extendido a su campo. Amarle le dijo Raspapa a Rabuna, el hijo de Rab Yoshua, Maihai, ¿por qué estás cortando estas raíces? Amarle le dijo Rabuna, el hijo de Rab Yoshua a Raspapa. Tenan, lo hemos estudiado en la Mishnah. Ayu, Shorashim, Yotzim, Letoch, Shel Javero, Ma'amik. Es decir, si las raíces salen y cruzan al campo del compañero, entonces ¿qué? A 3 tefajim de profundidad corta, Ma'amik, Shalosh tefajim, que de Sheloya, que Amaharsha, para que el arado no se tropiece con las raíces. Amarle le dijo Raspapa, Anemile, Shlosha, es decir, esto que dice 3 tefajim, Abalmar, Cajafar Fe, pero usted cavó más profundo, más que 3 tefajim. Amarle, le dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua Rafapa, Ana, Borot Shehimu Mearot, Cajafarna, yo lo que estoy cavando es un pozo, o un canal, o una reserva subterránea. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, allá Jofer Borsia Jumeará, si estaba cavando un pozo, un canal, una reserva subterránea, Kotzetz Veyored, Veaetzim Shelo, corta, sigue profundizando, y la madera es suya. Amarra, dijo la papa, Ambrele, Kulehi, Velo Yehilile. Es decir, traté de traer a Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, pruebas, muchas pruebas,
de varios lugares, que no tenía que cortar esas raíces más, velo islachti, y no conseguí traerle pruebas, de amarle, hasta que le dije, de amar la viuda, eso que dijo la viuda, metzar sheheziku borrabim, es decir, un camino que muchas personas caminaban por él, afiluhu shel yahid, Asur le calqueló, es decir, cuando en un campo hay un camino que los transeúntes han hecho, es decir, la gente empezó a pasar por ese lado, pum, 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 y eso ya hizo que eso se convierta en un camino, la hierba está pisada, bien, entonces se convierte en un camino. Dice, Asur le calqueló, no se puede deshacer. Entonces, Veloya le Rabiuna, ver la viuda, mana, y no tenía ya que responder. Ahora Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Levatar de Nafak, después de que salió Raspapa, Vealajlo, Amar, le dijo, Rabuna le dijo a Rabbi Yoshua, Emai lo hambrele, lama lo digitó le Raspapa, ¿por qué no le, es decir, qué le dijo? ¿Qué le dijo ahora? ¿Por qué no le dijo a Raspapa como argumento, Emai lo hambrele, can, masheyesh lo chazaka, כשנכנסו שורשיו לשדה חברו, זהו דווקא שורשים. Es decir, que aquello que le da una hazaká de que entró en el campo de su compañero son justamente las raíces. Betoch shesh esre amá. Es decir, ¿cuánto? 16 amot. Esas 16 amot alrededor del árbol, Asur le shachnó le cosecham. Está prohibido al vecino que las corte. Can, aquí, que no hay hazaká en las raíces. Hus le shesh esre amá. Es decir, no hay hazaká, no hay algo que asienta el hecho de que no se le puede tocar, más que en los 16 amot. Sheotam mutar le shajanó le kotzezam. En esas 16 amot, el vecino las puede cortar. Muy bien. Bien, en realidad trae una discusión Tosafot y hace toda la cuenta de cuánto se extiende las raíces de un árbol y a cuánta distancia las raíces de ese árbol chupan y es necesario para el árbol. Entonces ahí llegó hasta esa conclusión de 16 amas. Allá Jofer Borsia Jumeara, Kotzes Veyoreda Etzim, Shelo, Beetzim Shelo. Dijimos, si está cavando un pozo, un canal o una fuente subterránea, puede cortar las raíces, la madera de las raíces y la madera queda para él. Va en Mine Yaakov ha Adiyaba. Es decir, así vino a preguntar Jacob del lugar que se llamaba Diyab, Adaib. Merab Hizda, le preguntó a Rab Hizda, aquello que estudiamos en la Mishnah, que las maderas son de él. El Sim Shelmi, ¿de quién son las maderas? Es decir, ¿son del dueño del árbol o del dueño del campo? Responde la cámara y dice, Amarle, le dijo Rab Hizda a Jacob Adaiba, Tenitúa, es decir, nuestra Mishnah lo enseñó, Mishnah Meilá, lo estudiamos de una Mishnah en el Tratado de Meilá. Meilá quiere decir todo aquello que una persona, cuando algo es Kodesh, dedicado al Bet HaMikdash, saca provecho de ello, y eso está prohibido. Lotim ol ma'al. Ahora dice, Shoshé ilan shel hediot, las raíces de un árbol de hediot, es decir, de un árbol que no tiene santidad, de un campo que no tiene santidad. Abaim beshel ekdesh, que entran dentro de un campo que sí tiene santidad, que es ekdesh, lo nehenin velo mo'alin. Es decir, por un lado vemos que por ley de la Torá no es meila, pero por otro lado, por ley de Rabbanán, no se puede sacar provecho de ellas. Muy bien. Veyesh le dayek, tenemos que puntualizar. Y Amart, Bishlama, Batarilán, Aslinan, si me vas a decir que vamos según el árbol, entonces, ¿qué se entiende aquí? Que yo entiendo que no hay Meila, porque el árbol no es Kodesh, está en el lado del campo que no es Kodesh. Shumaji, Lomo Alin, por eso es que no se hace Meila, no se está transgrediendo. Ela, pero si me dices, y a Marta,
Batar Karkazlin, vamos según el campo. Emailo Moalin, ¿por qué entonces no está haciendo Meila? ¿Dónde están esas raíces? ¿En el campo que es Ekdesh? Pues son Ekdesh. El Amai. Entonces la que más rechaza y dice no. Dice Batar y Lanas Linan. En realidad vamos a decir que vamos según el árbol. Ahora, Emma Sefa, fíjate el final de lo que dijo la Mishnah, que las raíces del árbol, Shel Sade Ekdesh, que son de un campo de Ekdesh, Abaim Beshel Hediot, que vienen desde un campo no Ekdesh, profano, lo Nehenim Velo Moalin, no se saca provecho y no se, pero tampoco se está transgrediendo Meilá. Veí Batar y la Naslina, ni si vamos según el árbol, entonces es así, Ema y lo Moalin, ¿por qué no se hace Meilá? El campo, repetimos, aquí es el caso contrario. Es un campo, es un árbol que es en un campo de Kdesh que entra en un campo que es Hediot. Entonces ahí dice Lomo Alin, Lo Nenim Velomo Alin. Entonces lo mismo. Dice al revés. Si vamos según el árbol, entonces el árbol es Ekdesh. Entonces las raíces también. Emai Lomo Alin. Entonces, Javier, lo tenemos que decir. Midi, Iria, En Klal, Reaya. No hay ninguna prueba de la Mishnah que tenemos entre nosotros. Begidulin Habaim Leahar Mikan Askinan. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De cosas que crecieron después de que el campo se hizo Egdesh, es de que estamos hablando. De Casabar en Meilá Begidulin. Y vamos según la opinión del sabio que dice, no hay Meilá en lo que crece. Es decir, que un campo que es Egdesh y empieza a sacar cosas que crecen en él, esas cosas que crecen no son Egdesh. Ahora, otra respuesta. Rabin Amar lo ocasionó dificultad. Kan, Betoch Shesh Ama, Kan, Huz mi Shesh Ama. Es decir, en el principio que estamos hablando de las raíces, estamos hablando dentro de los 16 amot del árbol, que de ahí mama el árbol y que van Shailan y puesto que el árbol es un árbol idiot que no tiene santidad. En Moalim Bahen no hay Meilá, pero en el final que está hablando, ¿sí? De las raíces. Estamos hablando Mijus de Sheshesrama, más allá de los 16 amos del árbol, que ya no absorben para el árbol. Por lo tanto, Af Sheilan Hu Shelekdesh, a pesar de que el árbol sea del Ekdesh, las raíces ahí lo que hacen no sirve para nada y entonces al estar en un campo idiot no tiene ningún provecho para el árbol. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos un excelente día. Disculpen.